Y estamos hablando de algo que es tan importante en este tiempo como lo es el sacerdocio. Entender sacerdocio. Entender cómo el sacerdocio en Cristo va mutando las cosas y va estableciendo el reino. No hay establecimiento del reino aquí en la tierra si no hay sacerdocio, si no hay mediación y si no están los elementos del sacerdocio moviéndose. La iglesia tiene que entender esta función sacerdotal por medio de Cristo. Siempre es por medio de Cristo y en Cristo. Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, no la imagen misma. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, de las cosas que habían de manifestarse, no la imagen, una sombra. No la imagen, una sombra. Como casa debemos movernos a la imagen, no a la... No, dice, teniendo esta sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Está hablando de los tiempos. No puede cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, wow, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, escuche hermano, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo que tiene que ser quitado? ¿Qué es lo que tiene que ser quitado? La sombra. Por eso me alegraba mucho cuando se empezó a ministrar que despunte el alba. Que despunte el alba. El sacerdocio es un mover dinámico. El sacerdocio
es la manera que Dios tiene para establecer el reino. Pero no es cualquier sacerdocio. No es cualquier sacerdocio. La Escritura dice: en esta voluntad somos santificados. ¿Qué cosa? Cuando se establece lo último. Cuando se establece lo último. Se tiene que quitar el sacerdocio levítico de la iglesia y se tiene que establecer el sacerdocio de la gracia, según un orden que es distinto al orden levítico, que es según un orden celestial. Escuche, celestial. Como es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, que solamente una vez entró y rompió el velo y estableció perpetuamente la vida y la salvación. Quita entonces primero lo que estaba en primer lugar y establece lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es tan interesante empezar a entender y a darnos cuenta que somos un reino de sacerdotes. Cuando empezamos a entender a la luz del diseño que el Señor lo que quiere en la iglesia es establecer la naturaleza divina, y es exactamente lo que el sacerdocio busca: establecer reyes o Melec, que viene de una naturaleza celestial que es Malak. Nosotros tenemos esa naturaleza angelical por medio de Cristo. Lo tenemos. Pero tenemos que aprender cómo se manifiesta ese sacerdocio en nuestra vida. Y para eso tenemos que entender la gracia. La gracia tiene cuatro elementos gloriosos que funcionan alrededor del diseño y que van a llevarnos a que podamos alcanzar las promesas de Dios. Entender cómo la justificación, la redención, la sabiduría y la santificación son elementos sacerdotales para que nuestra vida empiece a subir. Por eso el libro de Hebreos dice que debemos acercarnos. ¿Cómo? Confiadamente a ese trono. Acercarnos en forma confiada. Él es el que justifica. Él es el que compra y redime. Él nos viene a traer la sabiduría para que la santificación se manifieste en nosotros. Pero ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos? Los sacrificios que se hacían en torno a la ley terminaban generando una obligación, pero no cambiaban el corazón. Nunca pudieron cambiarlo. Cubrieron. Era como echar la basura abajo de la alfombra. Pero lo que el Señor quiere hacer en este tiempo es manifestar su sacerdocio en nosotros. Salir. Y uno dice: pero ¿cómo, pastor, si esa cosa está ya en el Antiguo Testamento? Sí, pero lo seguimos usando. Lo seguimos usando. Lo seguimos usando de la misma manera como Lea quiso usar a su hijo Leví para unirse a su esposo. De la misma manera, y la Escritura es clara en el libro de Juan cuando dice: porque el que tiene la esposa es el esposo. Y es que hay un enigma en el Señor que tenemos que descubrir como iglesia. Y es entender como iglesia la importancia del sacerdocio
en el matrimonio. No se llega de cualquier manera. El sacerdocio está presente en toda la Escritura. El sacerdocio está presente en el Edén constantemente. Desde el momento en que Dios instituye a Adán en faenas de trabajo, en la faena del trabajo. El trabajo es sacerdocio. Y esto empieza a correr. Si tú miras el libro de Josué, por ejemplo, Josué instiga al pueblo una vez que habían logrado la victoria para tomar posesión. Presiona al pueblo y le dice: y si mal os parece servir a Jehová, trabajo. Porque para sacar a los enemigos de ahí, ¿cómo había que sacarlos? Sacerdotalmente. ¿Cómo se mete Israel a Jericó? ¿Cómo? Sacerdocio. Estrategias sacerdotales. Sacerdocio. Pero debemos salir del Leví. Debemos salir del Leví. Y debemos entender que el Señor se presentó voluntariamente. Y ahí está el punto. Voluntariamente. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo alguien corresponde al amor de otro? Marley, cuéntanos por favor, tú estás esperando guagüita. Cuéntanos por favor, ¿cómo tú te enamoraste? ¿Dónde está? ¿Está el esposo acá o no? Allá está el esposo. Porque el que tiene la esposa es el esposo. Cuéntanos, ¿cómo te enamoraste del esposo que está en lo alto allá? Pasando tiempo juntos, conociéndonos, viendo que como que vibrábamos con cosas parecidas, que había yo creo que una como frecuencia similar. Eso, esas cosas me... Voluntariamente, no te quiero oír. ¿Cuál fue el momento pero preciso cuando tú dijiste Para mí en la amistad, pero habíamos vivido como unos días más distanciados. Y ahí yo lo empecé a extrañar y me di cuenta que había algo más. Pero teníamos una amistad de tiempo. Y yo sabía que, y yo me ponía en el caso y decía, si él ya no está, no me vería como con otro, quiero estar con él. sacerdocio? ¿Por qué? Porque el sacerdocio busca acercar. Aunque yo pensé que iba a contar la otra. Yo en la mañana paso a buscar a la hermana y pasamos a buscar a la hermana Marley ese día. Y se me pasó la calle, entonces tuve que meterme por lo de Rasuri y darme la vuelta. Y yo llegué a una esquina. Hermano, yo con no es que quiero armar cagüín con esto, yo quiero dar a luz algo más importante que lo que estoy contando. Pero se van a enterar igual. Llegó a una esquina y esto fue lo que vi. Paré el vehículo y
lo puse al lado. Yo dije, estos dos los conozco. Y ellos no se daban vuelta. Y andaba yo en un auto petrolero, o sea, estaba al lado. ¿Cómo una persona puede acercarse tanto y no darse cuenta quién está a tu alrededor? ¿Qué genera eso? Sacerdocio. El sacerdocio busca acercar. Y así como el amor que se demostraba en ese día, sí, o me va a decir que usted nunca se dio un beso antes de tiempo. Nosotros tratamos de que pero hay cosas que sabemos que en algún momento también se van a dar. Pero ¿para dónde quiero ir con esto? Entender cómo Dios se acercó a nosotros. ¿Qué cosas hizo para que nosotros nos acercáramos y nos diéramos cuenta en un momento? Con Él. Es con Él. Es con Él que quiero pasar todos los días de mi vida. ¿Entiende? Esa figura del amor bien concebida. Porque estos 4 elementos de gloria lo único que hacen es acercarnos. La justificación quita la pena judicial sobre nuestra vida. Alguien toma nuestras culpas judiciales. ¿Cuántas veces no podemos acercarnos porque tenemos culpas, litigios judiciales? Y no sabemos que la gracia se dispensó para nosotros, a nuestro favor. Es que esto es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a entender que yo no puedo por las mías. Mis culpas detienen el avance de Dios en mi vida. ¿Cuántos bregamos con las culpas? ¿Cómo gestionamos las culpas? Acérquense, acercaos al trono de la gracia. Acérquense confiadamente. ¿Cómo si yo me siento culpable? Acércate, confiesa, habla lo que pasa. La gracia, el ministerio de la gracia, la redención. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? ¿Quién la compró de nuevo? ¿Quién fue el que la redimió? La redimió vos. De tragedia tras tragedia, Usted conoce la historia. Pobreza. ¿Cuántos han sido liberados de la pobreza? Redención, alguien pagó. ¿Cómo tú no vas a amar a ese? ¿Cómo no vas a amar a ese? El que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. No basta eso solamente, sino que viene a establecer su sabiduría celestial en nosotros para que nos pongamos a tono, para que hablemos su lenguaje, para que entendamos su proceder, para que sepamos cómo conducirnos y para legarla a otros. Y más encima, toma y Él nos santifica, nos aparta solo para Él. Solo para Él. ¿Usted alguna vez le dijo a su amada o a su amado: tú eres solo para mí? ¿Le dijo eso? ¿Entiende? ¿Cómo a través de todo este amor dispensado no vamos a venir voluntariamente? Pero esta obra se revela. Y ese es el problema, que se tiene que revelar, porque cuando no se revela,
caemos en la obligación. Caemos en la obligación. Y el Señor quiere que salgamos de ese tipo de sacerdocio. Caemos en la obligación, en la forma, y se pierde el espíritu de las cosas. ¿Por qué vino usted hoy día? ¿Se lo preguntó? ¿Se lo preguntó? ¿Vino por amor? ¿O cuántos de ustedes se levantaron en la mañana? ¿Entiende? ¿Cómo nos acercamos? Josué, en el libro de Josué 24:15 está diciendo: si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, para quién van a trabajar. Y estamos hablando del trabajo del huerto. ¿Para quién van a trabajar? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa trabajaremos por el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa trabajar para el Señor? Yo escojo ese sacerdocio. Yo entro en ese sacerdocio. Yo entro en ese sacerdocio. Trabajamos por la comida eterna. ¿Trabajamos por la comida que no perece? ¿O trabajamos por la comida natural? ¿A qué comida le damos mayor importancia? ¿Con qué intensidad trabajo por la comida natural o por la comida celestial que a vida eterna nos lleva? ¿Por cuál trabajamos? Porque la primera perece. La primera perece. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto una como la otra, Dios las va a destruir. ¿Por qué comida trabajamos? El Señor quiere establecer un cambio en este tiempo. Sea bendito el nombre del Señor. Quiere establecer un cambio de sacerdocio en nuestra vida. Nosotros miramos a la luz. Quiero hablar del trabajo en términos de lo sacerdotal. ¿Cuándo Adán empieza a trabajar? ¿En qué momento Adán empieza el trabajo? ¿Qué sacerdocio? ¿En qué consistía ese sacerdocio? A ver, ¿qué dices tú? En dar nombres. En una parte en dar nombres. ¿Qué más? ¿En qué más consistía el trabajo de Adán? ¿En qué? Tenía que labrar y guardar la tierra. Labrar y guardar. Trabajo sacerdotal. El labrar y guardar es un trabajo sacerdotal. Cuando sembramos en otro, es trabajo sacerdotal. Cuando nos levantamos como atalayas en pro de otros, es trabajo sacerdotal. Es sacerdocio. ¿Lo hacemos por obligación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque se me nombró discipulador? ¿O porque amamos al Señor? ¿O porque el amor nos atrae a hacer las cosas? ¿Qué es lo que nos atrae a hacer lo que hacemos? Por eso Josué está preguntando: ustedes tienen que decidir a quiénes van a servir. Porque hay cosas que no las vamos a poder pelear solos. Entonces tiene que haber una decisión: ¿a quién vamos a servir? ¿Para qué? Para saber si contamos en la gracia del Señor los unos con los otros. ¿Contamos? ¿Podemos contar con el otro? ¿Podemos contar con el otro? ¿Cuántos hermanos pueden venir a trabajar en el edificio? ¿Qué nos mueve? ¿El amor
¿El amor a quién? ¿El amor a quién? ¿Al Señor? Lo más rico es estar trabajando ahí, todos los jóvenes en un piso. Y me tocó ver una jovencita que la tenían solita aquí, trabajando sola acá atrás, limpiando el piso, fraguando. Estamos dispuestos. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer cosas que no queremos? Tenemos que decidir a quién vamos a servir en este tiempo. La acción del huerto era sacerdotal constantemente. Constantemente el Señor está tratando con Adán como una figura de Cristo, estableciendo el sacerdocio. Al momento de que la comunicación entre ellos era una comunicación completa. Y lo que hace el pecado fue quebrar esa gloria. Entonces el sacerdocio tomó otra arista de volver a reconectar, porque el sacerdocio en el principio era para establecer esa unidad aquí en la tierra. Por eso fue puesto Adán. Y a propósito de esto les preguntamos: ¿los procesos son sacerdotales? ¿Los procesos que Dios dispone con nuestra vida son de sacerdocio o no? ¿Son sacerdotales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buscan formar ¿a quién? A Cristo. Son procesos sacerdotales. Busque Génesis 2:15, por favor. Génesis 2:15, para entender cómo el sacerdocio de Cristo en la figura de Adán da luz a la iglesia. ¿Cómo da luz a la iglesia? ¿Cómo el sacerdocio de Cristo viene a establecer la vida de Dios en nosotros? Génesis 2:15 dice, leámoslo juntos todos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Perfecto. Dios toma al hombre y lo pone en el Edén. ¿Después de qué? ¿Después de qué cosa? De que lo forma. Subía de Eretz un vapor que regaba Adamá. Entonces Yahweh Elohim forma al hombre y sopla. Forma, sopla. La formación no va desconectada del soplo. Y fue el hombre un nefesh, un ser viviente. La formación establece sacerdotalmente en nosotros que se produzca un hecho sobrenatural, que después de la formación el Señor sople aliento de vida. Y fue el hombre un nefesh, vale decir, un hombre que comienza a ser gobernado por el espíritu. Eso es un nefesh. Por eso el Señor, cuando llega a Jordán, sube de las aguas, es alzado y viene el soplo. ¿En qué manera? La paloma. Ahí viene el soplo del Espíritu. Entonces, entender cómo el hombre es puesto en Edén, tenemos que entender que el proceso formativo sacerdotalmente nos va a transformar. Por eso es tan importante la formación, porque la formación trae transformación.
Es la formación la que trae transformación. Sin formación no hay transformación. No lo hay. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque este proceso de Dios hace que Dios ponga al hombre en Edén para que empezara a labrar y a guardar. Vale decir que nuestro proceso sacerdotal empieza en el lugar santo. Ahí comienza. En Cristo, ahí empezamos a oficiar en Cristo. En el atrio solamente vemos la acción de Jesucristo como sacerdote. Ahí aprendemos. Pero empezamos a entender el oficio en el lugar santo. Ahí empezamos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la Escritura. El hombre es puesto en Edén, en ese proceso de sacerdocio, ¿cierto? Donde empezamos a oficiar con armas. Y estas armas las conocía Jacob. ¿Por qué conocía estas armas Jacob? ¿Por qué conocía estas armas sacerdotales Jacob? Porque Isaías, el profeta, dice acerca de Jacob: todos los llamados de mi nombre, yo los hice, yo los formé y yo los creé. En Jacob estaba escondida la tienda de Dios. El diseño, el tabernáculo interno lo tenía. Él lo tenía. Por eso que le guisó ese guisado a su hermano. Y la palabra que ocupa ahí es servirlo. Lo hizo hervir. ¿Por qué? Conocía sacerdocio. Conocía. Medio hechicero al principio. Medio trucho. Pero tenía oficio. Lo entendía. Entendía sacerdotalmente cómo se movían ciertas cosas. Y después, ¿se acuerda? Con Labán, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo entendió eso? Lo tenía dentro. ¿Por qué? Porque a los llamados de mi nombre yo los hice, yo los formé y yo los creé. Tenía la tienda dentro. Por eso la Escritura dice que habitaba en tiendas. ¿Por qué? Porque se cumplía esto. Entonces es importante el proceso formativo, porque el proceso formativo nos pone en Edén. Amén. Nos pone en Edén. Empezamos a conocer aristas sobrenaturales, celestiales. Somos puestos en esa atmósfera. Pero aquí mire qué interesante esto. Porque la iglesia tiene que entrar en este proceso de Dios y entenderlo. Sabemos que labrar y cercar tiene que ver con el trabajo, con el servir. Entonces, aquí está el punto. Volvamos a Josué. Josué acaba de decir: tienen que definir a quién van a servir. ¿Por qué tenían que definirse? ¿Qué define que tú sirvas o no sirvas? El proceso. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Le faltó? Huyó del proceso y daban vuelta, daban vuelta, daban vuelta. Huyó del proceso y daban vuelta. El trabajo entonces corresponde a esto. Vamos al verso 21. Vamos al verso 21 de Génesis 2. Génesis 22, verso 21. Bendito el Señor. Génesis 2:21.
Vamos del 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, ¿qué pasó? No se halló ayuda idónea para él. ¿Ayuda idónea para qué? ¿Qué trabajo? Sacerdotal, el labrar y guardar. Así como Adán necesitaba ayuda idónea, el esposo, Cristo, necesita ayuda idónea para el trabajo sacerdotal. Amén. Así como Adán necesitó ayuda idónea, es ser la ayuda de Dios. La ayuda de Dios no es cualquier ayuda. No es cualquier ayuda. No es el que se dispone solamente así como de buena onda. No, la ayuda tiene que ver con proceso. La ayuda tiene que ver con proceso. Por eso es ayuda de Dios. Es ser. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer. No perdamos de vista la gloria que hay en este pasaje. Es que Adán fue puesto en Edén luego de que fue formado y soplado por Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una costilla. La palabra que ocupa acá para definir sueño profundo es proceso de muerte. Proceso de muerte. Entonces Yahweh Elohim hizo caer en sueño profundo. Proceso de muerte. El proceso formativo lleva consigo muerte. El proceso formativo, maicita linda, si tú puedes ir dibujando esto que estoy hablando, como lo hacemos en el discipulado, mijita. No, tú sabes. El proceso formativo lleva consigo muerte. Amén. Esto que está describiendo Génesis no está aparte. Está hablando de lo mismo. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo, o sea, proceso de muerte, y ocupa una palabra: Dod. 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 La palabra Dod significa hervir. La palabra Dod significa hervir. Y esto está relacionado a cómo Dios quiere que nosotros lleguemos a arder de su gloria. Ese Dod, ese hervir, Él quiere manifestarlo en cada proceso de nuestra vida. Dod. Y mire lo que dice: y tomó una de sus costillas. Y nosotros pensamos que sacerdotalmente le sacó el hueso. No es eso. La Escritura ocupa aquí una palabra que aparece exactamente en el Salmo 91. El que habita, fuerte, el que habita sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Elión va a ser morada bajo el ala. Bajo el ala. Morará bajo la sombra. Sel. Ocupa la palabra sel, que significa ala. El ala es la naturaleza
celestial alada. Es la naturaleza angelical. Es la naturaleza angelical. Eso es el ala. El que, ¿cierto?, habita al abrigo, mora bajo el ala. El Señor decía, llegando a Jerusalén y mirando la ciudad, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué? Matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise poner mi ala sobre ti? Poner mi naturaleza celestial sobre ti. ¿Cuántas veces quise hacerlo? Matas a los profetas, apedreas a los apóstoles, que son la paternidad y la maternidad que la iglesia necesita para que el ala se manifieste. Estamos en una estación compleja, pero es una estación gloriosa, porque el Señor quiere establecer el apostolado y la profecía como dos corrientes, como un padre y una madre moviéndose en gloria, porque ellos establecen el ala de Dios. ¿Cómo se establece esa ala? Aquí lo dice: mientras dormía. Y tú dices: se quedó dormido. No, Señor, aquí usa la palabra envejecer. ¿Qué está diciendo? Cuando yo entro en los procesos de Dios, va a implicar un proceso de muerte. Y la palabra que dice acá es envejecer, dormir. O sea, este proceso va a ir hasta la madurez. Y en cada uno de estos tiempos, el Señor va a abrir del costado del varón una sombra angelical, un ala angelical. Y luego dice: y cerró la carne. Vale decir, hace callar, hace humillar la carne. El proceso formativo en Adán, sumado a la muerte que conlleva hasta ser maduro, constantemente va a estar soltando una sombra angelical del costado. Eso está diciendo que va a hacer callar la carne. Los procesos de Dios hacen callar la carne, para que podamos hervir en él. Y de la costilla, cel, que Jehová Dios tomó del hombre, construyó una hilla. Y del cel del hombre, de esa ala angelical, constituye una, o construye una mujer. Piense. Entonces, ¿cómo se construye la mujer? Está abierto el micrófono. ¿Cómo se construye la mujer? Se la sacó del costado. No. A ver. Proceso de muerte. ¿Lo pensó? Hermano, medite sobre esto. Entonces Jehová Dios hace caer en un sueño profundo a Adán. Proceso de muerte. Ese proceso de muerte es el que va en el proceso formativo. Su vía de Eret. Va implícito un proceso formativo
Yatzar, lleva consigo muerte. Lo lleva. Eso está pasando acá. Y mientras este proceso envejece o te lleva a la vejez, ¿cierto? Lo que hace el Señor es toma una de las costillas, que es Sel, es una sombra, es un ala angelical. O sea, el proceso formativo y su muerte destila una naturaleza angelical. La destila por el costado. La destila por el costado. Y de esa Sel, de ese costado que Jehová Dios tomó, construyó una mujer. Dígame usted, ¿cómo se construye una mujer? Hermano, esto es muy pesado. Este cabro, no, para no tomar a mi cabro. Tú, ven para acá. Este cabro, a esta edad, si acepta sus procesos formativos y acepta el proceso de muerte que está viviendo, con esa acción de fe, ya está construyendo a su esposa. Y no aparece todavía, pero está construyéndose. ¿Entiendes eso? ¿Lo entendiste tú? Para que no te pillen en una esquina. Ese es el punto. Vamos. ¿Entiende la idea? Esto es glorioso, hermanos. Así se construye a la mujer. Así se construye a la esposa. Así se construye. Es la manera que Dios ocupa para construir. ¿Qué características tiene la Isha? El Ish es aquel que tiene un proceso formativo hecho. Ish no es Adán, dejó de ser rojizo, salió de la estatura, salió del atrio, salió de ser rojizo, entró en una estratía mayor de gloria. El que acepta sus procesos se transforma en un Ish. Un Ish es una persona que está dispuesta a entrar en Edén. Eso dice la escritura o la definición. Un Ish es un Nefesh. ¿Qué es un Nefesh? Alguien que tiene el Espíritu de Dios gobernando sobre él. Eso es. ¿Entiende? O sea, el hombre del lugar santo es gobernado por el Espíritu. Y de ese proceso formativo se construye una mujer. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, ¿sí o no? ¿Y la mujer? La mujer es sacada del proceso que está viviendo el hombre. ¿Se da cuenta de esto? Sacerdocio. Eso es sacerdocio. Esto es lo que dice la escritura, hermano. Usted se va a hacer 20,000 preguntas. Sí, aquí la primera pregunta dice: ¿y por qué no me funcionó? La primera pregunta que viene. Oye, ¿qué pasó? Como que la costilla estaba media rara. ¿Me entiende? Esta es la verdad escritural. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué lo planteamos hoy día? Porque hoy día los jóvenes tienen que entender esto. Hoy día, aprenda a construir a su esposa. Hoy día, aprenda a construir a su esposa, porque la que tiene la esposa es el esposo. Sacerdocio. Esto es sacerdocio. Entender sacerdocio es entender los procesos que tengo que vivir. No, es que a mí no me gusta que hacen las tareas que me mandan a hacer. Hágala y cállese. Y un rito que aprendimos a quedarnos. Esta es la forma que el Señor usa. Mire ahora lo que viene. Dice: hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos. Escuche. Aquí la palabra que ocupa es este golpe. ¿Qué golpe? El golpe del proceso y de la muerte del proceso. Este golpe es sustancia mía, destiló sustancia angelical. ¿Entiende? ¿De dónde sale la unción del olivo? Del ser achacado. Ahí sale la unción angelical. Esto es ahora hueso de mis huesos. Este golpe es hueso, sustancia. Esto es poder mío. Ese golpe generó poder. Y aquí no le va para el otro lado, porque va a decir, chuta, peor todavía. ¿Entiende? Y carne de mi carne. Y carne de mí. ¿Cómo quedó esa carne? ¿Cómo quedó la carne de Adán en el proceso? Muerta, deprimida, humillada, sojuzgada. ¿Y la mujer qué carne tiene? La misma carne. La misma carne. ¡Wow! Yo sé que hay varios que están sacando cuenta. Esta será llamada varona. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Mire, esta será llamada varona. Esta oveja arreada será llamada fuera. Esta oveja arreada será llamada. Esta oveja fue arreada. ¿Entiende? ¿Qué le pasó a Moisés? Se le descarrió una oveja. Apacentaba ovejas y las llevó al lugar santo. Las llevó al desierto, las llevó por el desierto, subió y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Entiende? Lo que está diciendo es esto, lo mismo. Será llamada varona, esta oveja arreada será llamada fuera, porque por el varón fue arreada. Todo proceso de pastoreo nos va a hacer subir. Todo proceso de pastoreo nos hace subir. Bendito sea el Señor. Por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos están desnudos, Adán y su mujer, y no sé por qué. Porque el proceso de Dios en la vida, el soplo del Espíritu, sumado a que yo acepte voluntariamente ese proceso de muerte, va a generar en nosotros que la desnudez sea cubierta y sacada. Si es iniquidad, sea quemada, soplo, sea quemado y destile gloria. El sacerdocio se establece en Ejad. Por eso la Escritura dice: el que tiene la esposa es el esposo. Punto. Por eso Adán, en esa estatura de Ish, reproduce una Isha. En esa estatura, pero como rojizo no puede engendrar.
No puede. Está el Señor en la cruz. Los ladrones están a su lado. Viene la guardia romana y toma una lanza. Abren el... ¿Qué salió? Cel. ¿Qué salió? Cel. Agua, sangre. El proceso de gloria, el proceso formativo, nos hace subir y hace que los espíritus inmundos que se mueven en esta lucha chao. De su costado salió una naturaleza celestial. Escuche, salió la iglesia. La iglesia está construida ¿de qué? De naturaleza celestial. No profane la iglesia, no profanemos la iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, no profanemos esto. Cuando nos reunimos, la iglesia y el Señor baja. Háblele a su alma y dígale: yo fui hecho del ala de Dios. Esa es mi construcción. Esa es mi construcción. Fui construido del ala de Dios. Empiece a confesar verdades. ¿Cómo le llama el Seba a estas verdades? Posicionales. Encontré así como, por favor. Empiece a profetizar estas verdades que son posicionales. La iglesia, la mujer, la esposa fue sacada del cel, de esa naturaleza celestial. Entonces empieza a decir: Señor, en el nombre de Jesús, reprende todo lo que en mí no es naturaleza celestial. Porque yo fui llamado a entrar por este camino. Y aún el que entre por este camino, aunque sea torpe, no se extraviará. Entremos en esa mirada de gloria. Póngase en pie.